Vamos a hablar sobre la recta tangente y la recta normal. Ahora nosotros vamos a tener una función, podría ser cualquier función. Podríamos imaginar que tenemos la siguiente función. Podría ser una función polinómica o cualquier otra función. Entonces, esto es y igual a f evaluado en x. Ahora nosotros nos vamos a concentrar en un punto de esa función. Ese punto podría ser este. Y nosotros vamos a trazar una recta que pase por este punto, ¿sí? O dicho de otra forma, que corte el gráfico de la función en un único punto. Entonces, si nosotros tenemos una recta que corta la función en este punto, esa recta recibe un nombre. Nosotros lo vimos en la parte teórica de derivadas. Se le llama recta tangente. Entonces lo voy a llamar de la siguiente forma. R mayúscula con subíndice t, que va a simbolizar a la recta tangente. Ahora nosotros vamos a trazar otra recta que pase por este punto. Es decir, esta recta va a cortar la función en este punto y también corta a esta recta tangente en el mismo punto. En realidad existen infinitas rectas, ¿sí? Podríamos trazar otra recta que tenga este otro comportamiento y así sucesivamente. Es decir, existe infinita recta. Recuerden que por un punto pasan infinitas rectas. Pero esta recta tiene algo en particular. No es cualquier recta. Esta recta que acabo de trazar lo corta la recta tangente y cuando lo corta la recta tangente forma un ángulo de 90 grados. Entonces, si esta recta que acabo de trazar corta la recta tangente y aparte de eso forman un ángulo de 90 grados. Si forma un ángulo de 90 grados, entonces esta recta recibe un nombre. Se le va a llamar recta normal. Recta normal. Nosotros vamos a aprender ahora a encontrar las ecuaciones de estas rectas que cortan a este punto de la función. Recuerden que las rectas tienen las siguientes ecuaciones. Y es igual
mx más b. Y esta es otra recta. Y es igual mx y lo vamos a cambiar la letra. En vez de escribir más b, vamos a escribir un más c. Para indicar que la ordenada de origen no necesariamente tiene que ser iguales. Acá voy a escribir un subíndice t y acá también un subíndice t. Acá voy a escribir un subíndice n y acá otro subíndice n. Cuando yo escriba m con su índice t es porque me estoy refiriendo a la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Si yo escribo m con su índice n, entonces estoy haciendo referencia a la pendiente de la recta normal. Bien, nosotros sabemos que las rectas es el gráfico de las funciones lineales. Y las funciones lineales, su expresión analítica, son polinomios de grado 1, ¿sí? Observa que ambos son polinomios de grado 1. ¿Qué otra cosa podríamos resaltar de todo esto? Lo siguiente. El producto de estas dos pendientes, es decir, si yo multiplico la pendiente de la recta tangente con la pendiente de la recta normal, el producto siempre me va a dar como resultado -1. Esto por fórmula, ¿sí? Recordemos la primera parte del curso, guía práctica número 1. Si nosotros tenemos dos rectas que se intersectan y esas dos rectas al momento de intersectarse forman un ángulo de 90 grados, entonces el producto de sus pendientes siempre va a ser igual a -1. Propiedad. De ahora en adelante, nosotros no vamos a graficar. Nosotros vamos a encontrar las ecuaciones de la recta tangente y la ecuación de la recta normal de forma analítica. Y vamos a utilizar como una herramienta las derivadas. ¿Y por qué las derivadas? Porque recuerden que la derivada es la pendiente de la recta tangente al gráfico de una función en un punto dado. Nosotros sabemos que la pendiente de la normal no tiene nada que ver con la derivada, pero sí tiene que ver mucho con la recta tangente, porque tiene una relación con la pendiente de esa recta. ¿Y cuál es esa relación? Que el producto de sus pendientes es igual a -1. Vamos a la guía práctica número 3. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 6. Ejercicio 6 nos dice hallar la ecuación de la recta tangente y normal a las siguientes curvas en los puntos indicados. Vamos a resolver el 6a. Tenemos la siguiente función y es igual a menos x más 2 elevado al cuadrado más 9 en x igual a 0. Vamos a calcular la ecuación de la recta tangente y la ecuación de la recta normal de esta función, pero en un punto específico. ¿Y cuál es ese punto? X igual a 0. Para este tipo de ejercicio siempre tengo que mencionarte sobre qué valor de X estamos trabajando. Porque si yo no te doy este valor,
es imposible que vos puedas resolver este ejercicio, porque si no sabemos sobre qué punto estamos trabajando, no tendría sentido este ejercicio, ¿sí? O sea, siempre tengo que darte un valor de abscisa. Tengan presente eso. Entonces, vamos a calcular primero la recta tangente. Y t es igual a mt por x más b. Necesitamos encontrar la ecuación de la recta tangente. Entonces, nosotros podríamos calcular primero la pendiente de la recta tangente o tratar de encontrar la ordenada de origen, pero vamos a comenzar por la pendiente de la recta tangente. ¿A qué es igual la pendiente de la recta tangente? Es la derivada de la función. Recuerden que y es igual a f de x, es lo mismo. Si ustedes desean escribir acá y prima, no pasa nada. Entonces, vamos a derivar esta función. Voy a encerrar entre un paréntesis todo esto. Vamos a calcular su derivada. F' de x es igual. Recordemos, la derivada de una suma es la suma de la derivada de cada término. ¿Sí? Recuerden, acá vamos a utilizar la regla de la suma. Ustedes tienen que preguntarse primero, y esto lo vimos en la clase de ayer, ¿cuál es la operación que predomina? Siempre traten de ver si tenemos una suma o una resta o un producto o un cociente. Si no tenemos ninguna de esas cuatro operaciones, entonces tendríamos que ver si es una derivada por regla de la cadena o por tabla, aunque mayormente va a ser por regla de la cadena, ¿sí? Bien, pero este tipo de ejercicio no lo podés resolver utilizando primero la derivada por regla de la cadena, porque nosotros tenemos una suma. Ese es el motivo. Entonces comenzás por la regla de la suma. Vamos a calcular la derivada de este término. Más la derivada de 9. F' es igual. Ahora nosotros tenemos la derivada de este factor. Acá nosotros tenemos una suma. No. Algunos se equivocan porque dicen, Isaías, yo acá tengo una suma. Eso es falso. Vos no tenés acá una suma. Vos lo que tenés es una potencia, porque todo esto está elevado al cuadrado. Ahora, si ustedes resuelven este binomio al cuadrado con la siguiente fórmula de el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, bueno, esa es otra historia. Si ustedes hacen eso, bueno, en ese escenario sí, vos tenés sumas y restas. Pero acá lo que yo tengo es una potencia. Entonces, acá nosotros no tenemos ni la regla de la suma, de la resta, del producto, ni el cociente, no. Acá directamente utilizás regla de la cadena. Voy a hacer una aclaración. Acá ustedes tienen otra opción, ¿sí? Lo que les había mencionado anteriormente. Ustedes pueden hacer lo siguiente. Si no lo querés ver como potencia, entonces utiliza la fórmula. Es el primero al cuadrado. Esta es otra forma de resolverlo, ¿sí? Más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado.
Esto es igual a menos x al cuadrado, 4x más 4. Ahora, este menos lo pasas a multiplicar dentro del paréntesis y lo que ocasiona es cambiarte de signo todos los términos. Si ustedes resuelven todo esto, como lo estoy resolviendo ahora, y a esto le calculas la derivada, ¿sí? Si a esto le calculas la derivada, ahora sí, vos tenés sumas y restas. Bueno, en este caso todos son restas. Entonces vos decís, esto es la derivada del primero, menos la derivada del segundo, menos la derivada del tercero. Recuerden que para la regla de la suma o de la resta, no siempre tiene que ser dos términos. Podría ser tres términos como este ejercicio. Podría ser 4, 5, 6, 7, 8, 10, etcétera. Entonces, en este caso, he utilizado la regla de la resta para todo este ejercicio. Y acá utilizas la derivada por tabla y por tabla. Bueno, esto te va a dar 0 y esto te va a resultar menos 2x menos 4. Bien, ese es un camino. Sí, igual lo quise mostrar. Ese es un camino para no utilizar regla de la cadena. Acá he resuelto el ejercicio, el binomio al cuadrado y luego he utilizado derivadas por tabla. Pero yo deseo resolverlo por regla de la cadena. Entonces, ¿qué nos dice la regla de la cadena? Si vos tenés una potencia donde la base es distinto a x, entonces utilizas la fórmula número 1, lo que vimos en la clase de ayer. Menos, bajas el exponente, al exponente le restas una unidad, te queda la 1, por la derivada de x más 2. Y la derivada de 9 es 0. Bueno, todo esto más 0. F' de x es igual menos 2 por x más 2. Acá, mira que tenés una suma. No lo visualicen como potencia, porque algunos dicen es x más 2 elevado a la 1, y eso es una potencia. Bueno, cuando el exponente no es 1, perdón, cuando el exponente es 1, mirarlo como una suma. ¿Sí? Si el exponente es un 2, un 3, un 4, ahí pensarlo como una potencia. Entonces, acá tenés una suma y le querés calcular la derivada, acá si utilizas la regla de la suma. Entonces, la derivada de x es 1. La derivada de 2 es 0. 1 más 0, 1. F' de x es igual. Menos 2 por 1, menos 2. Y menos 2 lo multiplicas por x más 2, nos va a resultar menos 2x menos 4. Obviamente nos tiene que dar el mismo resultado resolviéndolo de la forma anterior. Bien, nosotros anteriormente siempre nos daban una función y calculábamos su derivada. Bien, y cuando calculábamos su derivada, si nosotros teníamos un polinomio, siempre, digamos, terminaba en un polinomio, pero de un grado menor. ¿Sí? Por ejemplo, acá vos tenés acá un polinomio de grado 2. Mira la pendiente, es un polinomio de grado 1, o sea, siempre baja un grado el polinomio. Bien, pero siempre nosotros estábamos acostumbrados a visualizar una función, porque esta es una función. Pero así como función, a mí no me sirve. Lo que yo busco es la pendiente en sí. Y la pendiente siempre es un valor numérico, porque la pendiente lo que nos indica es la inclinación de la recta con respecto al eje X. Entonces, como yo necesito la pendiente, por esa razón siempre les tengo que dar un punto. Si en este ejercicio yo no te doy un punto como mencioné al inicio, no tiene sentido, porque ¿sobre qué punto vas a trabajar? Recordemos el gráfico.
Si yo tengo esta función y no te doy el punto, entonces sobre qué recta estamos trabajando? Porque la recta tangente y la recta normal son estas con respecto a este punto. Y si yo considero otro punto de la función, podría ser esta. Entonces acá yo puedo trazar otra recta tangente y otra recta normal. Y esa recta tangente y esa recta normal no son las mismas. Cada punto tiene su propia recta tangente y su propia recta normal. Entonces, si a ustedes les viene un ejercicio en el examen con respecto a este tema para hallar la recta tangente y la recta normal, y yo no te, digamos, no te informo sobre qué punto, bueno, es porque existe un error de tipeo. Sí o sí tengo que darte un punto. Bueno, si llega a ocurrir eso en el examen, chiques, les adelanto, ¿sí? Y esto puede ocurrir porque a veces uno no se da cuenta en el tipeo de las 20 preguntas, probablemente una puede tener un error de tipeo. eh, puede ocurrir eso como que no puede ocurrir, ¿sí? Porque también me ha pasado que algunos dicen, Isaías, existe error de tipeo en tales ejercicios y bueno, a la hora del examen yo no puedo hacer nada, no me puedo poner a corregir eso. Yo todo lo reviso al final del examen y si existe un error por parte mía, entonces después vemos cómo lo solucionamos, ¿sí? Yo te puedo sumar ese punto para todos. Por ejemplo, si yo tengo un error en el ejercicio número 20, error de tipeo, sí, bueno, suma un punto para todos. Pero en el momento del examen yo no puedo hacer nada, no me escriban por el grupo porque esto ocurrió en algún cuatrimestre anterior, no en todos, ¿sí? Entonces, yo después reconozco mi error y, bueno, sumo un punto a todos. Pero tampoco no se esperancen en eso, porque también ha ocurrido que, bueno, uno comienza a decir, Isaías, creo que error de tipeo en tal ejercicio, y los otros comienzan a encontrar más error de tipeo y al final no existió nunca error de tipeo. Entonces, si llega a ocurrir esto en el examen, no lo comenten en el grupo durante el examen. Coméntelo cuando ya culminó el examen, después yo veo si existió un error. Bueno, ese punto suma para todos ustedes. ¿Sí? Bien, tengan claro eso, por favor. Entonces, como yo necesito la Profe, pendiente, sí, decime. buen día. ¿A qué hora es el parcial, el sábado? El sábado ustedes van a rendir el parcial a las 10 horas. Ah, Bien, y recuerden que ustedes van a tener 2 horas y 30 minutos, ¿sí? El examen comienza a las 10 y culmina 12:30, ¿sí? Pasado ese horario, ustedes pueden enviar el examen, pero no se considera, ¿sí? Tienen hasta las 12:30. Traten de estar a las 10, digamos, pendiente por el grupo, porque yo voy a enviar un enlace, un link de Google Sites, o de formulario de Google, perdón. Envío un formulario de Google. Bueno, esto ya lo saben los que han cursado conmigo álgebra, pero hay otros chicos y chicas que son nuevos. El próximo sábado a las 10 horas, yo por el grupo envío un link de formulario de Google. No esperen un enlace de Zoom, porque no voy a enviar enlace de Zoom. Ustedes lo rinden en casa, tranquilos, y tiene como máximo hasta las 12:30 para enviar el examen. ¿Sí? Bien, recuerden, son 20 preguntas y como mínimo tenés que responder 8 buenas, como mínimo. Bien, continuamos. Ahora, yo necesito encontrar la pendiente de recta tangente. Ahora vamos a reemplazar el valor de x, perdón, vamos a reemplazar el 0 en la x, ¿sí? El valor de 0 en x. Entonces, todo esto es igual a la pendiente de la recta tangente, menos 2 por 0, menos 4. Entonces, ¿cuánto vale la pendiente de la recta tangente? Vale menos 4. Cuando encontramos la derivada, lo que vos tenés que hacer es reemplazar el valor que les doy.
¿sí? Reemplaza ese valor y ahora lo que estás calculando es la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Como que la derivada se convierte ahora en la pendiente. Bueno, en realidad es la pendiente de la recta tangente, pero como que cambia la notación ahora, ¿sí? Bien, entonces ya tenemos la pendiente de la recta tangente, entonces puedes ir planteando o construyendo la recta tangente. La recta tangente por ahora es menos 4 por x más b. Digo por ahora porque me falta conocer cuánto vale b para saber con exactitud cuál es la ecuación de la recta tangente. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar la ordenada al origen? Es decir, el valor de b. Recordemos, funciones lineales, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos es un punto, es decir, un par ordenado. Con un par ordenado nosotros vamos a encontrar el valor de b. ¿Y cómo encontrás ese par ordenado? Lo encontrás de la siguiente forma, reemplazando el valor de 0 en la x de la función. Cuando x es igual a 0, entonces veamos qué valor toma la función. Y es igual, perdón, acá es un menos afuera, menos 0 más 2 al cuadrado más 9. Y es igual menos 2 al cuadrado, vale 4 más 9. Menos 4 más 9, esto es igual a 5. Entonces nosotros hemos encontrado un punto que le vamos a llamar el punto P. Cuando x vale 0 y vale 5. Es decir, este valor es la imagen de x. ¿Sí? Bien. Este es el valor en el dominio y este es el valor en el codominio. O en la imagen, como quieras llamarlo. Entonces, nosotros ahora ya tenemos el punto. ¿Sí? Es decir, este punto que está acá. Podríamos pensar que este punto es el 0,5. Entonces, como nosotros tenemos ese punto, reemplazamos en la recta tangente. La recta tangente es menos 4x más b. Vamos a utilizar ese punto que hemos obtenido, que nos dicen 5 es la imagen de 0. Es decir, que y vale 5 cuando x toma el valor de 0. Recuerden que esta es la x y esta es la y. Más b. Entonces, b vale 5. Ahora sí tenemos la ecuación de la recta tangente. Por lo tanto, la ecuación de la recta tangente es igual a menos 4x más 5. Recuerden que el objetivo era encontrar el valor de la pendiente y el valor de la ordenada al origen. Porque la x y la y nunca lo vas a encontrar, siempre quedan tal cual, porque es una función, ¿sí? Bien, entonces hemos encontrado la ecuación de la recta tangente. Ahora vamos a encontrar la ecuación de la recta normal. Tengan cuidado porque cuando nosotros queremos encontrar la ecuación de la recta normal, no puedes utilizar la derivada, porque la pendiente de la recta normal no es la derivada de la función. Entonces, para que ustedes puedan encontrar la pendiente de la recta normal, tenés que recordar la siguiente propiedad.
que el producto de las dos pendientes siempre es igual a -1. Tanto de la tangente con la normal siempre es igual a -1. Entonces nosotros sabemos que si multiplicamos la pendiente de la recta tangente con la pendiente de la recta normal, siempre va a ser igual a -1. ¿Cuánto vale la pendiente de la recta tangente? Vale -4. Entonces, reemplazas el -4, lo multiplicas por la pendiente de la recta normal, que es lo que vamos a calcular ahora. Ahora el -4 lo pasas a dividir y esto nos resulta igual a 1/4. Tenemos la pendiente de la recta normal. ¿Es la única forma de calcularlo? Y sí, es la única, porque acá no puede participar la derivada. Recuerden que la derivada es únicamente la pendiente de la recta tangente, no es la pendiente de la recta normal. Entonces, como tenemos ahora la pendiente de la recta normal, podemos calcular o tratar de calcular la ecuación de la recta normal. Entonces, la recta normal es I con su índice n, pendiente de la recta normal, por X más C. Le vamos a cambiar la letra. Acá ustedes pueden escribir cualquier letra, D, E, F, el que ustedes deseen. Y su n es igual, la pendiente de la recta normal es 1/4 por X más C. Ahora tenemos el mismo problema que hemos tenido anteriormente. Nos falta calcular la ordenada al origen de la recta normal. Y vas a utilizar el mismo punto. ¿Y por qué utilizas el mismo punto que hemos encontrado anteriormente? Porque bueno, tanto la recta normal como la recta tangente se están cortando en el mismo punto, ¿sí? Entonces utilizas este punto que está acá, 0,5. Entonces utilizas este punto, 0,5. Y vale 5 cuando X toma el valor de 0. Esto se cancela y nos resulta que la ordenada de origen vale 5. Por lo tanto, la ecuación de la recta normal es 1/4 por X más 5. Hemos encontrado la ecuación de ambas rectas. ¿Qué pueden hacer ustedes? Ingresar esta función en GeoGebra y también escribir las dos rectas, es decir, esta recta que está acá, 1/4 de X más 5 y la recta tangente que nos resultó -4X más 5 y se van a dar cuenta que cortan el mismo punto y que ambas rectas forman un ángulo de 90 grados. Es una manera de corroborar. Nosotros no vamos a hacer gráfico porque nos demandaría más tiempo. Por eso al inicio hice un gráfico para que ustedes tengan una idea de qué es lo que nosotros estamos calculando geométricamente. Pero solamente nos concentramos en la forma analítica de cómo resolver este tipo de ejercicio. Nos queda un minuto, voy a enviar un nuevo enlace de Zoom.